el trabajo cartográfico y el GPS. Cartografía es el estudio y la práctica de crear mapas. Implica la recopilación, análisis, interpretación y representación de datos geográficos para crear representaciones visuales del mundo que nos rodea. La cartografía abarca una amplia gama de actividades, incluyendo recopilación de datos. Esto puede implicar el uso de técnicas de levantamiento topográfico, imágenes de satélite, sensores remotos y datos de GPS. Análisis de datos. Los datos recopilados son analizados para identificar patrones, tendencias y relaciones espaciales. Creación de mapas. Los mapas se crean utilizando diferentes técnicas de representación, como la proyección cartográfica, la simbología y la composición. Comunicación de información. Los mapas se utilizan para comunicar información geográfica a un público amplio, incluyendo científicos, planificadores, gobiernos y el público en general. La cartografía es una disciplina esencial para una amplia variedad de campos, incluyendo la geografía, la planificación urbana, la gestión de recursos, la arqueología, la historia y la educación. ¿Puedes darme ejemplos de cómo se utilizan los datos de GPS en la cartografía? Claro que sí. Los datos del GPS son cruciales en la cartografía moderna y se utilizan de muchas maneras. Creación de mapas de alta precisión. Los datos del GPS permiten determinar la posición exacta de puntos en la superficie terrestre. Esto es fundamental para crear mapas precisos, incluyendo mapas topográficos, mapas de carreteras y mapas de ciudades. Actualización de mapas. La cartografía se basa en información actualizada. Los datos del GPS se utilizan para actualizar mapas existentes, incluyendo la adición de nuevas carreteras, edificios o cambios en el terreno. Navegación y geolocalización. Los datos del GPS son la base de los sistemas de navegación por satélite, como los que se utilizan en los coches, los teléfonos inteligentes y los dispositivos de navegación portátiles. Cartografía en tiempo real. Los datos del GPS se utilizan para crear aplicaciones de cartografía en tiempo real, como los mapas de tráfico, los mapas de ubicación de vehículos y las aplicaciones de seguimiento de rutas. Mapeo de rutas y senderos. Los datos del GPS se utilizan para crear mapas de rutas y senderos, incluyendo rutas de senderismo, rutas ciclistas y rutas de navegación marítima. En resumen, los datos del GPS son una herramienta esencial para la cartografía moderna, permitiendo la creación de mapas precisos, actualizados y dinámicos. ¿Puedes darme ejemplos específicos de cómo se utiliza el GPS para actualizar mapas de ciudades? El GPS se utiliza para actualizar mapas de ciudades de varias maneras. Detección de nuevas carreteras y cambios en el tráfico. Los datos del GPS de los vehículos en circulación se recopilan y analizan para identificar nuevas carreteras, calles que se han convertido en de sentido único, zonas peatonales, y otros cambios en el tráfico. Esta información se utiliza para actualizar los mapas de las ciudades, asegurando que los usuarios tengan la información más actualizada sobre las rutas y la circulación. Actualización de la información sobre puntos de interés. Los datos del GPS se utilizan para identificar y actualizar la ubicación de puntos de interés en las ciudades, como restaurantes, tiendas, museos, hospitales y estaciones de servicio. Esta información se utiliza para crear mapas más completos y útiles para los usuarios. Mapeo de rutas alternativas. Los datos del GPS se utilizan para crear mapas de rutas alternativas en las ciudades, incluyendo rutas para evitar el tráfico, rutas para ciclistas y rutas para peatones. Esta información se utiliza para ofrecer a los usuarios opciones de viaje más eficientes y personalizadas. Actualización de la información sobre el transporte público. Los datos del GPS se utilizan para rastrear los autobuses, trenes y tranvías en las ciudades, lo que permite actualizar los mapas de transporte público en tiempo real. Esta información es crucial para los usuarios que buscan información sobre los horarios y las rutas del transporte público. En resumen, el GPS es una herramienta fundamental para actualizar los mapas de las ciudades, proporcionando información precisa y actualizada sobre el tráfico, los puntos de interés, las rutas alternativas y el transporte público. ¿Qué tan frecuente se actualizan los mapas de ciudades con información del GPS? La frecuencia con la que se actualizan los mapas de ciudades con información del GPS varía según el proveedor del mapa y la ciudad en cuestión. Google Maps se actualiza de forma constante utilizando datos de GPS de los usuarios, imágenes de satélite y vehículos de Street View. Google no publica una frecuencia específica para las actualizaciones, pero se sabe que los mapas se actualizan con frecuencia, incluso diariamente en algunas áreas. Otros proveedores de mapas como Waze, TomTom y Geo también utilizan datos de GPS para actualizar sus mapas.
La frecuencia de las actualizaciones puede variar, pero generalmente se actualizan con más frecuencia en áreas con alto tráfico de usuarios. En general, los mapas de ciudades que utilizan datos de GPS se actualizan con más frecuencia que los mapas tradicionales. Esto se debe a que los datos de GPS se recopilan de forma continua y pueden utilizarse para identificar cambios en el entorno urbano, como nuevas carreteras, cambios en el tráfico y nuevos puntos de interés. Es importante tener en cuenta que la frecuencia de las actualizaciones puede variar según la ciudad y la región. Las ciudades más grandes y con mayor densidad de población generalmente se actualizan con más frecuencia que las ciudades más pequeñas y rurales. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.